La captura de Maduro por los norteamericanos usó un arma secreta extremadamente poderosa. De hecho, el arma más poderosa que Estados Unidos tiene en su arsenal, y no es diferente de lo que los chicos emocionados piensan, creyendo que fue un arma milagrosa sónica, o como incluso algunos han dicho, que fueron armas extraterrestres. La verdadera superarma estadounidense es en realidad el dinero. Sí, el simple dinero, que es el arma más poderosa en el hemisferio occidental, las Américas. El tiempo pasó y lo que quedó aún más claro con el tiempo es que hubo colaboración por parte de la cúpula venezolana, muy probablemente involucrando negociaciones enormes, tanto en sobornos como en alivio de las sanciones contra el país, y quién sabe, incluso futuras inversiones. Sin embargo, la operación fue un balde de agua fría para los rusos y los chinos. Operativos cubanos que se encargaban de la protección personal de Maduro, lo que indica su desconfianza hacia sus propios militares. La orientación y el entrenamiento de miembros del grupo Wagner de Rusia, equipos militares. Tanto rusos como chinos, todo eso fue inútil en una captura que fue vista por rusos y chinos como patéticamente fácil. Veían en Venezuela un posible estado ancla en las Américas que podría diluir al menos un poco la influencia estadounidense en Sudamérica. Ahora, sumado a ese episodio, el evento que involucró las disputas de Washington con el Supremo Tribunal Federal en Brasil, que fueron resueltas por negociaciones, simplemente de carácter monetario, lo que se suma aún con otros diversos episodios ocurridos en las Américas, con otros países latinoamericanos, que, incluso con retóricas furiosas antiestadounidenses, no llevaron a nada. Aunque esos líderes fueran apoyados por países importantes de Eurasia, a la hora de la verdad, los líderes latinoamericanos literalmente se echan para atrás y terminan negociando con Estados Unidos. Y el motivo de esto, que es un motivo que los rusos y los chinos no entienden, es también, irónicamente, el mismo motivo del por qué. Por otro lado, Estados Unidos ha fracasado tantas veces en la construcción de alianzas sólidas en África, Europa y Asia, o la llamada Isla Mundial. El motivo de esto es que la física, por así decirlo, en las Américas funciona de forma diferente a la física en Afroeurasia. Y el motivo es el tiempo. Mira que por milenios, los diferentes pueblos afroeurasiáticos han interactuado entre ellos. Interacciones de ese tipo que fueron moldeadas por guerras, por intercambio, por disputas culturales, por conversión o resistencia religiosa, por disputas étnicas y así sucesivamente. El factor dinero es solo un factor entre muchos otros factores que solo podrían surgir después de miles de años de interacción continua. Las negociaciones, incluso las comerciales aparentemente superficiales, entre diferentes naciones y pueblos en la región de la Isla Mundo, siempre van a involucrar más que eso. Solo el dinero no es suficiente para sofocar varios siglos de hostilidades causadas por los elementos que mencioné. Es un factor poderoso, claro, pero muchas veces ha sido superado por otros factores, llevando negociaciones que serían económicamente ventajosas al fracaso porque otras cosas terminaron involucrándose. Y eso es algo que es muy difícil de entender para los americanos. Y cuando digo americanos me refiero a Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Bolivia. Estoy hablando literalmente de todo el hemisferio occidental, la masa continental de América en su totalidad. Algo en lo que mucha gente insiste de manera tonta es pensar que el dinero es poder. El dinero no es poder. El dinero necesita ser convertido y en geopolítica, ni siquiera convirtiéndolo a veces es suficiente. Los factores ideológicos, culturales, históricos, étnicos, religiosos y muchos otros que tienen un enorme peso allá en la Isla Mundial son insignificantes en las Américas, y no es por casualidad, ya que la única fuerza que realmente está consolidada en la región es la fuerza financiera. El dinero de todos esos elementos es el único que está presente. Y el motivo de esto es que la región es una zona que ha sido ocupada de hecho por apenas aproximadamente 2 siglos, en contraste con las relaciones, los roces, las fisuras y las dinámicas milenarias de la Isla Mundo. Mucha gente puede hablar de los pueblos precolombinos y todo eso, pero no, eso no cuenta. No solo el grado de interacción entre esos pueblos preamericanos era muy pequeño, si lo comparamos con el grado de interacción de los pueblos afroeuroasiáticos entre ellos. Además, demográficamente, era una parte pequeña, que se redujo aún más por cuestiones de enfermedades, que disminuyeron mucho la población nativoamericana con la llegada de los colonos europeos a la región, y otro factor que es menospreciado, digamos, de forma intencional, pero es incluso más importante que la enfermedad, que es el hecho de el mestizaje.
ya que muchos de los nativos terminaron siendo absorbidos por los colonos europeos o africanos que llegaron después, creando como una especie de gran reinicio americano. Y ese factor del dinero y cómo se relaciona con esa megaestructura de interacciones y de muchas otras fuerzas es lo que llevó a los rusos y chinos a equivocarse en el cálculo geopolítico para las Américas. Y a los estadounidenses a equivocarse en los cálculos para la Afroeurasia, y no es algo reciente. Si sigues el canal desde hace mucho tiempo, desde el principio, vas a recordar que la primera serie del canal fue sobre mi investigación de doctorado, donde muestro cómo Estados Unidos y la CIA usaron el crimen organizado como herramienta secreta e indirecta durante la Guerra Fría. Y cómo la Unión Soviética hizo lo mismo, solo que usando a los grupos terroristas. Entonces, básicamente, un lado usó las conexiones con el crimen organizado, mientras que el otro las conexiones con los grupos terroristas. Si llegaste después, cuando termine el video, te recomiendo que le eches un vistazo a esta lista de reproducción para entender en detalle cómo fue esa disputa más discreta de la Guerra Fría. La voy a dejar en la descripción del video. Pero básicamente Estados Unidos usó al crimen organizado porque era fácil entender su mentalidad, su modus operandi. Ahí la cuestión se reduce básicamente al dinero. Mientras que la Unión Soviética, basada en ideologías, apoyó los movimientos de liberación, grupos de terroristas ligados a intentos de liberación colonial. Y bien, ¿dónde funcionaron esos métodos estadounidenses? En las Américas. Contuvieron con éxito a las guerrillas marxistas, después del susto que fue el ascenso de Fidel Castro en Cuba. ¿Y dónde falló el método estadounidense? En la Afroeurasia, con los movimientos de liberación proliferando en Medio Oriente y otros movimientos marxistas triunfando en el sudeste asiático y África. Por otro lado, lo mismo ocurrió con la Unión Soviética, solo que, obviamente, al revés. El motivo por el cual Estados Unidos tuvo éxito en las Américas con esta estrategia y la Unión Soviética en la isla mundial no se trata solo de proximidad geográfica, sino porque la física de la geopolítica, por así decirlo, de la isla mundial funciona diferente a la física de la geopolítica de las Américas. Para entender por qué el dinero aquí tiene un peso absoluto, pero en la isla mundial es solo un elemento más, imagina Afroeurasia como un suelo saturado. Cada centímetro de tierra está empapado de sangre, memorias y dioses. Cuando intentas introducir una fuerza nueva, como el dinero, se encuentra con una resistencia física colosal de capas geológicas de historia. Un mercader en Estambul o un campesino en el interior de China no son solo individuos, son la punta de una lanza de 4000 años de continuidad étnica y religiosa. El dinero allá es un lubricante, pero aquí en las Américas el dinero es el motor. En cambio, las Américas son el resultado de un cortocircuito histórico, por así decirlo. No somos una evolución orgánica de pueblos que estaban aquí. Somos una confluencia artificial y acelerada. En apenas 200 años fuimos atropellados por un proceso que la isla mundial tardó milenios en procesar. El resultado de eso es que nuestras identidades cultural, religiosa y étnica todavía están en estado líquido, todavía se están formando. No han tenido tiempo suficiente para solidificarse, para crear raíces lo suficientemente profundas como para resistir presiones externas. En las Américas, como no tenemos una lengua sagrada milenaria en común, ni una etnia que pueda rastrear a sus ancestros en el mismo suelo desde la Edad de Bronce, entonces, ¿qué nos quedó para unirnos? El dinero. El gran reinicio americano que mencioné no fue solo demográfico, fue un reinicio de valores. Al mezclar europeos, africanos, asiáticos con americanos en un territorio nuevo, desorganizado y poco poblado, las viejas lealtades se rompieron. En su lugar, no nació una nueva mística lo suficientemente poderosa como para ignorar la ganancia. Por eso, en las Américas, la ideología es meramente cosmética. El político que grita contra el imperialismo el lunes negocia en dólares el martes porque, en el fondo, no tiene una tradición milenaria de honor o de aislamiento para protegerse. Solo tiene su patrimonio. Mira, eso no significa que los americanos sean más corruptos que los africanos, asiáticos o europeos. Porque sé que hay gente que lo va a interpretar así, pero no. El hecho es que nuestra identidad tiene muchos menos puntos de anclaje. Las interacciones entre las naciones americanas no estuvieron marcadas por división cultural, división religiosa, división étnica. Ese es el punto. Esa vieja expresión de que el dinero es poder es una expresión que tiene algo de sentido solo en las Américas, pero definitivamente no tiene ningún sentido en el viejo mundo. Cuando los chinos miran a Venezuela o a Brasil, cometen el error de proyectar su propia profundidad civilizacional.
Ellos piensan que el sentimiento anti-estadounidense en América Latina es como el sentimiento anti-extranjero que existe en Rusia o en China, algo visceral, histórico, casi genético. Ellos no entienden que en las Américas el antiamericanismo muchas veces es solo una táctica de negociación para aumentar el precio del acuerdo. Estados Unidos, por ser el arquitecto de esta modernidad líquida y financiera, entiende esta física perfectamente. Ellos saben que en las Américas nadie muere por una idea si puede vivir muy bien con un soborno. No necesitan ganar corazones y mentes con filosofía en las Américas. Basta con que la realidad se imponga en las cuentas bancarias. Pero por otro lado, si esa es la razón por la que rusos y chinos fueron sorprendidos con los pantalones abajo ante el fracaso de Maduro en Venezuela, por otro lado, es pensar que el dinero es el poder absoluto, que ha llevado a Estados Unidos a fracasar tanto y repetidamente en Asia y en África y en menor medida incluso un poco en Europa. Nosotros, los americanos en general, no logramos entender, no nos cabe en la cabeza la idea de disputas culturales y étnicas que se arrastran por siglos, a veces incluso por miles de años. Casos como en Ruanda, donde los Tutsis fueron masacrados por los Hutus, no nos entra en la cabeza. Para nosotros, los americanos, es un africano matando a otro africano, un negro matando a otro negro. No logramos ver un conflicto étnico ahí, porque para nosotros eso, la idea de etnia en sí, es algo vago. Vemos razas, pero no vemos etnia. Y es por eso que en un video que vi recientemente de un negro estadounidense de los Estados Unidos al visitar Nigeria, fue corregido de inmediato por el nigeriano cuando dijo que era afroamericano. El nigeriano le dijo que no era afroamericano porque no era africano, era americano. Es algo sutil que para nosotros no tiene sentido. Lo mismo se aplica a los eurodescendientes, que no son identificados como europeos por los europeos, o a los decasegis, los brasileños descendientes de japoneses en Japón, donde no los ven como japoneses. Y es por eso que somos una construcción nueva. Llevaría siglos y siglos hasta que las demás fuerzas se asienten y creen sus propios roces y configuren la forma de pensar americana al mismo nivel que fue en la Afroeurasia. Sufrimos de un analfabetismo de ancestralidad. Para un brasileño, mexicano, alguien de Estados Unidos o de Canadá, la idea de que un conflicto ocurrido allá atrás, en el año 1100, pueda determinar hasta hoy quién vota por quién, parece una locura o folclore. Pero en la isla mundial esa es la realidad física del suelo. El estadounidense promedio mira al Medio Oriente y se pregunta por qué no hacen un acuerdo comercial para resolver eso y se olvidan de esas enemistades. Él no entiende que para esos pueblos olvidar es dejar de existir. Pero como dije, si el error de los rusos y chinos fue proyectar su profundidad civilizacional en el vacío estadounidense, el error fatal de Estados Unidos fue proyectar esa liquidez nuestra en suelos que ya están saturados. Los norteamericanos creen firmemente que la libertad y la democracia son subproductos del libre mercado. Ellos operan bajo la lógica de que si le das a un joven en Cabo, en Bagdad o en Hanoi un iPhone, un McDonald's o una cuenta bancaria, automáticamente dejará de importarle quién ganó la batalla de Kerbala allá en el siglo VII o el honor de su casta o clan. Pero la física de la isla mundial no acepta ese soborno. Mira el ejemplo de Afganistán. Estados Unidos vertió billones de dólares ahí, creó una economía artificial, sobornó generales, construyó infraestructura. En la cabeza del planificador en Washington, el dinero debería haber comprado la lealtad y estabilizado el país. Pero lo que encontraron fue una fuerza que el dinero no puede calcular, la finitud del tiempo histórico. Mientras el soldado estadounidense contaba los días para el final de su misión de 6 meses para regresar a casa, el talibán contaba en generaciones. Para el talibán, el dinero estadounidense era solo un recurso temporal para ser saqueado, pero su anclaje, su identidad religiosa y tribal era algo innegociable. Nosotros, en las Américas, no logramos procesar el concepto de sacrificio intergeneracional. Como somos fruto de ese gran reinicio local, nuestra visión del mundo está enfocada en el yo y en el ahora. Por eso el soborno funciona aquí, mejora mi presente. En Afroeurasia, no es que no haya casos de corrupción, pero para involucrar a todo un estado, a toda una comunidad, el soborno por sí solo no es suficiente. El individuo es solo un eslabón en una cadena milenaria. Cuando Estados Unidos intenta aplicar la lógica del crimen organizado, el soborno y la ganancia para contener a grupos que operan bajo la lógica del terrorismo, que está motivado por factores ideológicos y religiosos, fracasan miserablemente si se aplica en Afroeurasia.
No puedes negociar una participación en las ganancias con alguien que cree que su recompensa no está en el sistema financiero de este mundo, sino en su vida después de la muerte. En Vietnam, Estados Unidos pensaba que el poder de fuego y la superioridad económica iban a ganar. No entendieron que el nacionalismo vietnamita tenía una densidad de 2000 años de resistencia contra China. El dinero no podía comprar a un pueblo que veía esa guerra como solo un capítulo más de una lucha milenaria por su existencia. En Irán, en 1979, fue lo mismo. El Shah de Persia era el ápice de la modernización líquida estadounidense. El país crecía, el dinero fluía, pero la identidad del país estaba anclada en una mística chiita persa que veía en esa riqueza una profanación. La revolución no fue sobre economía, fue el suelo saturado expulsando la influencia extranjera. Entender que la mecánica de la geopolítica en las Américas, y podemos incluir ahí también incluso a Australia y Nueva Zelanda en este caso, es diferente de la mecánica en la Afroeurasia. Es fundamental para entender cómo funciona el mundo, porque las grandes potencias geopolíticas, por más poderosas que sean, encontrarán resistencia al intentar salir de su área de influencia. Y eso es porque la física de la geopolítica cambia según la región. Y bueno, gente, entender cómo funcionan las entrañas de la geopolítica es fundamental que le eches un vistazo a este aspecto histórico, antropológico. Y principalmente, cuando hablamos de geografía, la parte más importante de la geopolítica es la geografía, porque si no geopolítica, si le quitas el geo de geopolítica, se convierte en política, ¿no? Entonces, la mayoría de quienes analizan los contextos internacionales en este momento le echan un vistazo a los aspectos económicos, al discurso político, como si los políticos dijeran algo que valiera la pena o dijeran algo verdadero, ¿no? Y a veces miran los equipos militares, los números, como si la guerra fuera un juego de cartas, ¿no? Y no es así. Entonces, lo primero que tengo que decir es, felicidades a ti que estás aquí. Estás aquí en un video con este nivel de densidad académica, eso marca toda la diferencia. Tú no eres como esos chamacos que quieren ver videos de TikTok, que en 3 minutos ya explican esto, 3 minutos explican la Segunda Guerra Mundial, 3 minutos explican el Imperio Romano. No, tú quieres entender las cosas a fondo, quieres saber cómo funciona la física de la geopolítica. Mira qué diferencia. Entonces, felicidades a ti que estás aquí siguiendo el canal, y también necesito agradecer aún más a los miembros del canal. Geopolítica Mundial, más del 90% de los ingresos del canal provienen de los miembros. Al final de cuentas no gano tanto con las visualizaciones, porque mira el tipo de contenido que traigo, ¿verdad? La monetización del canal es baja, entonces más del 90% de lo que garantiza la existencia del canal es gracias a los miembros, así que considera hacerte miembro. Tú garantizas que yo tenga esa libertad académica y creativa sin tener que preocuparme tanto por las visualizaciones, ¿verdad? Y además vas a tener acceso a un acervo académico de alta calidad, historia de la India, historia geopolítica del Imperio Mongol, un curso de inteligencia y contrainteligencia. Amigo, ¿tienes un curso de inteligencia y contrainteligencia? Dímelo, si eso fuera fácil de encontrar en YouTube, no lo es, y tú como miembro vas a tener acceso a eso. Además, claro, vas a garantizar que yo siga teniendo ese tipo de libertad académica y creativa para traerles contenidos cada vez más profundos, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a todos, espero que les haya gustado y no se olviden de compartir el video con todos los que conozcan. Un abrazo y hasta el próximo video.